las entrañas del palacio del traicionero rey Minos, en la oscuridad húmeda de un laberinto ineludible, una bestia horrible está al acecho en los pasillos interminables de su prisión, enfurecida y tan sedienta de sangre que su rugido ensordecedor sacude la tierra. El mito del Minotauro tiene una larga historia de ser menospreciado como pura ficción. Pero hay grandes probabilidades de que el Minotauro y otros seres fueran creados por nuestros antepasados para encontrarles lógica a las cosas aterradoras que pasaban en el mundo real que no podían entender. Y si bien no podemos explicar todos los detalles de sus historias, puede que haya algo de verdad si miramos mejor en busca de pistas. De momento, por lo que sabemos, nunca ha habido híbridos humano-toro. Pero las primeras fuentes escritas sobre el Minotauro no mencionan su forma física. Así que tal vez no era clave para la historia. En lo que diferentes narraciones están de acuerdo, sin embargo, es en que la bestia vive bajo tierra y cuando ruge causa enormes problemas. Los mitos son claros al afirmar que el genio inventor Dédalo fue el que talló el laberinto por debajo de la isla de Creta. Los intentos arqueológicos para encontrar el laberinto no han dado resultado. Pero la misma Creta concedió la pista más valiosa de todas en forma de su actividad sísmica. Creta se encuentra en un trozo de corteza continental llamado bloque Egeo, y cerca, la corteza oceánica llamada bloque de Nubia está justo debajo de ella. Este tipo de característica geológica se llama zona de subducción, y es común en todo el mundo como causa de una gran cantidad de terremotos. Sin embargo, la situación en Creta es particularmente volátil, porque el bloque de Nubia está conectado a la gigante masa flotante de corteza continental que es África. Cuando el bloque se mueve, no se sumerge tan fácil o tan abruptamente como la mayoría de la corteza oceánica en otras zonas de subducción. En cambio, la fuerza violenta desencadena abruptamente las aguas del Mediterráneo en un evento llamado elevación, y Creta se encuentra en el centro de dicha elevación. En 2014, en Creta hubo más de 1.300 terremotos con una magnitud de 2.0 o más. En comparación, en el mismo periodo de tiempo en el sur de California, un área mucho más grande, apenas tuvieron lugar 255 terremotos. No tenemos registros sísmicos detallados de la época del rey Minos, pero sabemos por los registros fósiles y la evidencia geológica que Creta sufrió casos de subidas de las aguas que a veces superaban los 9 metros en un solo día. Compara esto por un momento con la isla de Hawái, donde los terremotos y la actividad volcánica estaban estrechamente unidos a las leyendas sobre Pele, una diosa tan acalorada como justa. Como el Minotauro, sus mitos incluían cuentos de destrucción, pero también elementos de la danza y la creación. Así que, ¿por qué Hawái tiene a Pele y Creta al Minotauro? La diferencia tal vez esté en la lava posterior a muchos de los terremotos de Hawái. La lava en Hawái es de origen basáltico que, una vez enfriada, es muy fértil. Décadas después de las severas erupciones, los isleños vieron prosperar de nuevo la vibrante vida verde en las nuevas penínsulas de lava. Así que tiene sentido que la mitología registre esto al retratar a Pele como creadora y destructora. En cuanto a los cretenses, sus terremotos trajeron solamente destrucción y dejaron las tierras estériles, así que quizás así nació el antinatural y mortal Minotauro. Las conexiones entre los mitos y la geología de sus regiones nos enseñan que la mitología y la ciencia son en realidad las dos caras de una misma moneda. Ambas intentan explicar y entender el mundo. La principal diferencia es que la mitología usa dioses, monstruos y magia, mientras que la ciencia usa mediciones, registros y experimentos. Sigue aprendiendo con estos videos y no olvides suscribirte. No pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.